de hostigamiento sexual será remitida al Ministerio Público. Para la generación de la orden de inspección se deben tener en cuenta los siguientes supuestos. En caso de desconocimiento de la empresa, la Superintendencia de Actuación Inspectiva solicita el inicio del procedimiento de investigación a la empresa en un plazo de 2 días hábiles. Después de ello, generará la orden de inspección en un plazo de 3 días hábiles de notificada la comunicación. En los otros casos, se genera una orden de inspección en un plazo máximo de 5 días hábiles de recibida la denuncia. Si la denuncia por hostigamiento sexual contiene otras materias, se generará otra orden de inspección por estas últimas. Si la denuncia por hostigamiento sexual involucra empresas intermediadoras o tercerizadoras, se generarán 2 órdenes de inspección. Las actuaciones inspectivas en cualquiera de estos casos se efectúan en un plazo máximo de 30 días hábiles, prorrogables por un plazo máximo de 15 días hábiles. En el marco de las actuaciones inspectivas desarrolladas a partir de una orden de inspección, el inspector deberá tener en cuenta las siguientes reglas. Cuando el inspector de trabajo verifique que el sujeto inspeccionado no inició el procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento sexual o no lo hizo dentro del plazo estipulado por ley, se configurará una infracción muy grave. Cuando el sujeto inspeccionado haya tomado conocimiento por vías distintas a la denuncia o queja acerca de un acto de hostigamiento sexual, se deberá verificar que haya cumplido con comunicar dichos actos a la Oficina de Recursos Humanos en un plazo no mayor a un día hábil. Cuando el sujeto inspeccionado haya tomado conocimiento por un medio distinto a una denuncia o queja de presuntos actos de hostigamiento sexual, el inspector verificará que éste haya puesto en conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos tales hechos, en un plazo no mayor a un día hábil de conocidos los presuntos actos de hostigamiento sexual. De no haberlo hecho o haber hecho esta comunicación fuera del plazo señalado, se configurará también una infracción muy grave. Ante los incumplimientos de las obligaciones que tiene a su cargo el comité, el inspector deberá verificar que estos actos sean imputables al empleador y, de ser así, se constituirá una infracción muy grave. En casos que involucran empresas de intermediación o tercerización, se debe tener en cuenta lo siguiente. En el caso que el presunto hostigador u hostigadora labore para la empresa de tercerización o intermediación y la presunta víctima para la empresa principal, se deberá verificar que el informe del comité haya sido remitido a la empresa de intermediación o tercerización. En los casos en que el presunto hostigador o hostigadora y la presunta víctima laboren para la empresa de intermediación o tercerización, se verificará que ésta haya llevado a cabo el procedimiento de investigación y sanción, sin importar si la denuncia fue presentada ante la empresa principal o usuaria. Se verificará también que en el plazo de 3 días hábiles de presentada la queja o denuncia, se haya cumplido con dictar y ejecutar las medidas de protección establecidas por ley. Asimismo, se verificará que se haya puesto a disposición de la presunta víctima los canales de atención médica, física y mental o psicológica en el plazo de un día hábil. Recuerda, el informe médico puede ser incorporado a la investigación de la Autoridad Administrativa de Trabajo, solo si la víctima lo autoriza. El inspector de trabajo también verificará que la Oficina de Recursos Humanos haya emitido una decisión en un plazo máximo de 10 días calendario de recibido el informe del Comité de Intervención. Además, que dentro de dicho plazo se haya trasladado el informe a la presunta víctima y al hostigador u hostigadora para la presentación de sus alegatos. La decisión debe contener la sanción u otras medidas para evitar nuevos casos. Las medidas de protección no son una sanción. Además, la sanción no puede favorecer al hostigador. Se verificará que la empresa, en un plazo máximo de 6 días hábiles de emitida la decisión adoptada, haya puesto en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo dicha decisión. Recuerda, estas comunicaciones debes realizarlas a través de la plataforma de registros de caso de hostigamiento sexual alojada en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En los casos en que se involucren empresas de intermediación o tercerización, se debe tener en cuenta
En caso el hostigador pertenezca a la empresa principal o usuaria y la víctima a la empresa intermediadora o tercerizadora, las comunicaciones están a cargo de la empresa principal o usuaria. Para el caso en que el hostigador u hostigadora pertenezca a la empresa intermediadora o tercerizadora y la víctima a la empresa principal o usuaria, la comunicación de la denuncia del inicio de la investigación y de las medidas de protección estará a cargo de la empresa principal o usuaria, mientras que la comunicación de la decisión adoptada estará a cargo de la empresa de intermediación o tercerización. Recuerda, el incumplimiento de estas obligaciones constituyen infracciones leves. Por último, se verificará que la empresa haya cumplido con las siguientes obligaciones de capacitación: haber realizado la capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, así como también haya cumplido con otorgar la capacitación anual especializada al área de recursos humanos y al Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Recuerden que esto no es exigible para las micro y pequeñas empresas debidamente acreditadas en el REMIT. Constituye una infracción grave, además, no difundir periódicamente la información que permita identificar las conductas que constituyen actos de hostigamiento sexual y sus sanciones aplicables. Se considera infracciones leves en materia de hostigamiento sexual el no cumplir con la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la recepción de una queja o la toma de conocimiento de hechos vinculados a un caso de hostigamiento sexual, o la decisión o resultado del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, de acuerdo a lo previsto en los numerales 29.3 y 29.6 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Se considerará una infracción grave el no adoptar las medidas previstas en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Se consideran infracciones muy graves los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del o de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos constitucionales. No iniciar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, en los términos previstos en el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Finalmente, se consideran infracciones muy graves el no otorgar u otorgar de forma inoportuna las medidas de protección previstas en el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, así como el incumplimiento de las obligaciones previstas en el numeral 17.1 del artículo 17 del mismo reglamento. No cumplir con la obligación de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, en los términos previstos en el numeral 29.6 del artículo 29 del reglamento mencionado. En este caso, para efectos de la determinación de la multa, se considerarán como trabajadores afectados a todos los trabajadores del sujeto inspeccionado. En los casos en que no haya difundido periódicamente la información que permite identificar las conductas que constituyen actos de hostigamiento sexual